Vale, vamos a desgranar esto de una vez, porque dejar los ahorros totalmente estáticos en una cuenta bancaria tradicional, bueno, la verdad es que no es una medida de precaución en absoluto. Para nada. De hecho, los datos de las fuentes de hoy demuestran que es la única garantía matemática absoluta de que se perderá la mitad de la riqueza en 2 décadas. Madre mía, la mitad. Es que se dice pronto. Sí. Es que ver cero fluctuaciones en la pantalla del banco, ver que el número no cambia, da paz mental, claro. Pero en realidad significa una ruina lenta, o sea, absolutamente implacable. Justo. Por eso la misión de la inversión de hoy es analizar a fondo una estrategia progresiva que se enfrenta pues exactamente a este problema. Efectivamente. Las fuentes que manejamos para este análisis proponen un método, digamos, paso a paso para transformar el miedo a invertir en un motor de crecimiento a largo plazo. Y ojo, porque lo hacen usando un porcentaje mínimo como banco de pruebas. Y es un enfoque fascinante. Totalmente. Porque la realidad es que guardar el dinero bajo el colchón o dejarlo en ese letargo bancario no equivale a tenerlo en una caja fuerte de acero. A mí me gusta verlo más bien como tener un enorme bloque de hielo guardado en el salón de casa. Buena analogía. Claro, porque puede parecer sólido, pesado, y da una sensación física de seguridad al principio, pero el calor constante del entorno, que en economía sería la inflación, pues lo está derritiendo lentamente. Gota a gota. Gota a gota, exacto. Hasta que un día, años después, resulta que solo queda un pequeño charco de agua en el suelo del salón. Es que las matemáticas detrás de ese bloque de hielo derritiéndose no dejan lugar a la interpretación emocional. Los datos que aportan nuestras fuentes exponen un escenario, la verdad, milimétrico. A ver, cuéntanos un poco esos números. Pues si tomamos una inflación media del 3,5% anual, que es una cifra históricamente muy razonable, y la sostenemos durante 20 años, el resultado es que se pierde exactamente el 50% del valor del esfuerzo ahorrado. ¡Qué locura! ¿Ya ves? Y claro, firmar un contrato que garantiza una pérdida de la mitad del patrimonio no es algo que nadie haría en su sano juicio de forma consciente. Obviamente, ¿no? Y sin embargo, eso es exactamente lo que ocurre por inacción. Es que esa urgencia atraviesa toda la documentación que estamos analizando hoy. Porque, a ver, el mero hecho de conseguir ahorrar ya es un logro monumental hoy en día. Totalmente. Un triunfo absoluto. Claro. Si miramos el contexto social, los datos señalan que en España aproximadamente el 36% de las personas no logra llegar a fin de mes o carece por completo de capacidad para afrontar gastos imprevistos. Una barbaridad. Sí, es una cifra altísima. Por lo tanto, quien consigue generar un excedente a final de mes, por pequeño que sea, parte con una ventaja inicial enorme. Como decías, es un triunfo. Pero claro, ahí radica la trampa. A ver, Pensar que el trabajo termina en el momento en que el dinero entra en la cuenta de ahorro. O sea, creer que ya está todo hecho. exacto. Porque si ese capital no se invierte, no significa que uno se quede cómodamente de pie en la línea de salida esperando el momento oportuno. Para nada. Significa que se está corriendo a toda velocidad hacia atrás. Cada amanecer, ese capital pierde un fragmento microscópico de su capacidad de compra. Lo fascinante aquí es cómo actúa esta dinámica desde el punto de vista del valor nominal frente al valor real. Explica eso un poco más, porque es clave. Sí, a ver, la inflación funciona literalmente como un ladrón invisible pero con un método muy sofisticado. ¿Ya? Cuando ocurre un robo tradicional, falta algo físico o digital. O sea, la cuenta bancaria muestra un número menor al día siguiente. El cerebro humano detecta esa ausencia, hay una discrepancia numérica y saltan todas las alarmas. Claro, entras en pánico. Efectivamente, sin embargo, la inflación no altera el número en la pantalla en absoluto. Si hay 10.000 euros, seguirán poniendo 10.000 euros al cabo de un año. El saldo es idéntico. Idéntico. Lo que este ladrón extrae en absoluto silencio es la energía potencial de ese número, su capacidad real para adquirir bienes en el mundo físico. Claro, porque el coste de la energía sube, los alimentos suben, la vivienda sube. Eso es. Por tanto, la misma cantidad nominal de dinero puede comprar una fracción cada vez menor de la realidad. Se devora el tiempo y el esfuerzo humano almacenado sin que salte ni una sola alerta visual. Y esto me lleva a un punto que choca frontalmente con nuestra propia naturaleza. Porque, a ver, si sabemos con la certeza absoluta de las matemáticas que el banco garantiza esta pérdida silenciosa del 50% en 20 años, Sí. ¿por qué el cerebro humano prefiere aferrarse a esa pérdida garantizada antes que afrontar la fluctuación del mercado?
O sea, ¿por qué paraliza tanto el miedo a invertir a quienes empiezan a informarse? Es una gran pregunta. Es que es como elegir beber un veneno de efecto lento simplemente porque el antídoto tiene un sabor amargo al tragar. No tiene sentido lógico. Bueno, no lo tiene a nivel financiero, pero todo se reduce a la biología evolutiva y a cómo procesamos la aversión a la pérdida. Ah, vale, vamos a lo instintivo entonces. Exacto. A lo largo de millones de años, el cerebro se ha diseñado para reaccionar ante amenazas inmediatas, agudas y claramente visibles. Un depredador en la sabana, por ejemplo. Claro. O, llevándolo a términos financieros modernos, ver caer una inversión un 2% en un solo día con números rojos parpadeando en la pantalla. Eso genera un pico de cortisol tremendo, una alerta máxima. Es un dolor muy agudo. Un dolor agudísimo. Pero nuestra mente es terrible procesando amenazas lentas, crónicas y abstractas. Un 3,5% de pérdida de poder adquisitivo diluido a lo largo de 365 días. ¿Pasa desapercibido? Por debajo del radar de nuestra amígdala. No hay un evento desencadenante brusco. Así que cualquier persona en esa situación no siente el daño diario de la inflación, pero sí siente el pánico instantáneo de la volatilidad del mercado. Vale, pues aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Porque precisamente para puentear ese fallo en nuestra biología, la estrategia que plantean nuestras fuentes no arranca con un modelo financiero complejo. Para nada. Arranca con un hackeo psicológico, literalmente. Establecen lo que llaman la regla de la fase 1. Que es vital entenderla bien. Sí, y la proporción es la clave aquí. Proponen usar única y exclusivamente el 5% del ahorro mensual. Ojo con esto. Sí, hay que recalcarlo mucho. El 5% del ahorro, no del sueldo mensual. Exacto. Se invierten 10. Claro, es una cantidad minúscula por diseño. Actúa como un escudo protector para el 95% restante del ahorro. Y hay un detalle revelador en las notas de las fuentes. A ver. Rechazan de forma explícita y categórica usar el término en inglés sandbox. Ah, sí. Que es el típico concepto tecnológico para referirse a un entorno de prueba seguro, ¿no? Sí, pero lo rechazan porque suena a sistema informático. Es muy frío. Prefieren llamarlo, textualmente, una prueba para ganar confianza. Me encanta. Al cambiar la semántica, el foco pasa de la máquina al ser humano. Es lo que en economía conductual podríamos llamar un peaje de aprendizaje. Es una analogía perfecta. Es como si, en lugar de tirarse de cabeza a un mar de aguas heladas y entrar en shock térmico inmediato... Es lo que hace mucha gente y luego huye. Claro, pues en lugar de eso, este 5% fuera el equivalente a meter solo la punta del pie en el agua. El cuerpo registra el frío, la mente procesa la temperatura, pero como el resto del cuerpo está a salvo en la arena, pues no hay pánico. Se da tiempo a la aclimatación. Justo, se da tiempo para respirar. Si conectamos esto con la perspectiva general, la meta de esta primera etapa no es enriquecerse. Obvio, con 5 euros al mes poco vas a hacer. Exacto. A nivel de rentabilidad pura, invertir solo un 5% del ahorro mensual es matemáticamente inútil para batir a la inflación sobre el patrimonio total. Claro. Pero su función no es financiera, es puramente neurológica. Es un laboratorio de pruebas necesario. Un andamio psicológico. Eso es. Un andamio para superar la parálisis inicial y acostumbrar a la mente a los movimientos del mercado, a los días en verde y a los días en rojo, sin que se dispare ese cortisol del que hablábamos antes. De acuerdo, me parece brillante. Pero claro, una vez que se ha metido la punta del pie en el agua, ¿cómo se invierten exactamente esos 5 euros? Hay que elegir la herramienta adecuada. Exacto, ¿cuál es la herramienta física para construir este escudo? Nuestras fuentes recomiendan una plataforma concreta, MyInvestor. Sí. Lo describen como un broker español regulado que permite automatizar absolutamente todo el proceso y ponen muchísimo énfasis en el uso de fondos indexados por su tremenda eficiencia fiscal. Que en España es una ventaja enorme. Totalmente, porque si alguien decide cambiar la composición de su inversión más adelante, puede mover el dinero entre diferentes fondos sin tener que tributar en ese momento por las ganancias ante Hacienda. Y aquí entra la estructura clave del plan. La famosa cartera 60-40. Eso es, la cartera 60-40. A ver, esta cartera divide el capital en dos cestas con funciones, radicalmente opuestas. El 60% de ese pequeño capital de prueba es el motor de crecimiento. Vale.
y se canaliza hacia un fondo indexado al índice MSCI World ACWI. Que para ponerlo en perspectiva, para quienes nos escuchan, es básicamente comprar un trocito microscópico de las 3.000 empresas más grandes de todo el mundo, tanto en países desarrollados como emergentes. Tal cual. Es una apuesta directa por el avance del tejido empresarial global en su conjunto. Ajá. Históricamente, y las fuentes lo subrayan bastante, este índice global ha generado una rentabilidad anualizada cercana al 8,5% a largo plazo. Este 60% es la fuerza motriz, digamos el soldado encargado de batir a la inflación. Claro, el que empuja hacia arriba. Pero claro, el mercado de renta variable tiene sacudidas fuertes. Así que el restante 40% funciona como el ancla de estabilidad. Y está compuesto por bonos del Estado español. Es decir, para que quede clarísimo, prestarle dinero directamente a España a cambio de un interés fijo. Exactamente. Su función principal no es multiplicar el dinero de forma agresiva, sino amortiguar las caídas bruscas del mercado global gracias a su baja volatilidad. Vale, pues aquí tengo que hacer de abogada del diablo. A ver, dispara. Porque si el 60% empuja hacia arriba buscando ese 8,5% y el 40% tira hacia abajo con la lentitud tremenda de los bonos, básicamente estamos construyendo un motor al que le hemos puesto el freno de mano a propósito. Visto así, sí. Las fuentes nos dicen que la volatilidad histórica de esta combinación baja a un 9%. Pero, a ver, si el enemigo real es el ladrón invisible de la inflación, Sí. ¿no son esos bonos un lastre absoluto? Un ancla sirve para que el barco no se mueva. ¿Acaso no estamos sacrificando crecimiento vital por una tranquilidad mental excesiva, especialmente cuando, recordemos, solo estamos invirtiendo un mísero 5% del ahorro mensual? Pues, a ver, esa visión puramente matemática que planteas es 100% correcta. Prescindir de los bonos aceleraría el crecimiento, sin duda. Claro. En la prueba para ganar confianza. Exacto. Es la prueba para ganar confianza. En este periodo de adaptación, un 9% de volatilidad es un diseño conductual perfecto. Para evitar la huida instintiva. Para evitar el terror absoluto, sí. Imaginemos que el mercado mundial sufre una corrección del 30% en pocas semanas, que, ojo, ocurre periódicamente, no es nada raro. Es parte del ciclo. Claro. Pero para alguien que invierte por primera vez, ver una caída libre en su pantalla, incluso si la pérdida real es de solo un par de euros sobre esos 5 invertidos, desencadena esa respuesta de amenaza aguda. El cortisol por las nubes, otra vez. Y la reacción natural, la visceral, es vender en el peor momento posible, asumir la pérdida real y no volver a acercarse a una inversión en la vida. Porque el cerebro dice, te lo dije, esto es peligroso. Justo. El ancla del 40% en bonos frena el barco, sí, pero también reduce drásticamente esa caída visual en la pantalla. Ya veo. Al final del día, es infinitamente preferible un plan subóptimo que se mantenga en pie durante 3 décadas que un plan matemáticamente perfecto que se abandona a los 3 meses por un ataque de pánico. Qué buena forma de verlo. Es protegernos de nosotros mismos, básicamente. Exactamente. Y esto conecta directamente con una medida muy peculiar que las fuentes llaman el protocolo de higiene visual. Muy importante esta parte. Sí, porque seamos realistas, incluso si la cartera cae solo un 9%, el hecho físico de abrir la aplicación en el móvil y ver el saldo en negativo sigue doliendo. Totalmente. Pica bastante. Por eso, el plan establece automatizar las transferencias bancarias cada mes y, ojo a esto, obliga a mirar la cuenta únicamente una vez cada 3 meses. Parece exagerado, pero tiene todo el sentido del mundo. Es que lo tiene. Yo me imagino que mirar la inversión a diario es como encender el horno para hacer un bizcocho y abrir la puerta cada 5 minutos para ver si sube. Y en cada apertura, claro, se pierde calor. Exacto. No solo no aceleras el proceso, sino que arruinas el ecosistema térmico que el bizcocho necesita para crecer. Y encima te generas una ansiedad tremenda frente al cristal. Totalmente. Como apuntan las fuentes de hoy, la volatilidad es simplemente la tarifa de entrada, el precio, digamos, que hay que pagar por intentar no ser más pobre a largo plazo. La higiene visual actúa como un filtro contra el ruido. Sí. Cuando se revisa la inversión a diario, hay una sobreexposición a las noticias financieras que, seamos sinceros, siempre tienden a amplificar el pánico porque el miedo capta la atención. Vende más al desastre. Claro. Al limitar las revisiones a 4 veces al año, el cerebro empieza a percibir la tendencia estructural a largo plazo, no el sobresalto diario. Ya. Y para apuntalar todo esto, las fuentes introducen la importancia de algo que llaman el botón de desescalada. Que es un gran alivio psicológico, la verdad. Sin duda.
Significa que si, a pesar de usar solo el 5%, a pesar de tener la cartera 60-40 súper conservadora y de no mirar la pantalla, Si a pesar de todo eso, la ansiedad es inmanejable, eso es, si la ansiedad te come, los fondos indexados son líquidos. O sea, se puede ordenar una venta de forma sencillísima desde la aplicación y en pocos días el dinero vuelve a la cuenta bancaria de siempre. claro, saber que la puerta de salida no está bloqueada reduce enormemente la claustrofobia financiera. Esa es la clave. El dinero se recupera asumiendo las leves fluctuaciones de ese momento concreto, pero sin penalizaciones raras ni bloqueos opacos de años. Solo saber que ese botón existe reduce drásticamente la probabilidad de llegar a usarlo. Entonces, ¿qué significa todo esto en conjunto? Hemos visto que se empieza con un 5%, que es un entorno muy cerrado, una piscina con el agua por las rodillas. Sí, muy seguro todo. Hay una volatilidad totalmente anestesiada por los bonos y una regla estricta de mirar hacia otro lado para no asustarse con el horno. Así es. Pero claro, las fuentes son muy insistentes en que quedarse ahí eternamente nos sirve para ganar la batalla real contra la inflación. No, para nada. Una vez que el miedo visceral desaparece y el cerebro comprueba empíricamente que el mundo no implosiona por una oscilación en el mercado, la meta final es escalar. Pasar gradualmente de ese 5% de prueba hasta destinar un 35% del ahorro mensual a la inversión. Un salto importante. Es en ese preciso porcentaje donde la herramienta muta por completo. Pasa de ser un simple escudo psicológico a convertirse en un mecanismo real de construcción de patrimonio. Y esto plantea una cuestión importante respecto a la verdadera mecánica del interés compuesto, que a veces cuesta visualizar. A ver, explícalo. Para que se produzca ese famoso efecto de bola de nieve, donde los rendimientos empiezan a generar sus propios rendimientos y la curva de crecimiento despega de forma exponencial, Sí, se requiere la combinación innegociable de dos factores, tiempo y volumen. claro. El 5% inicial compra el tiempo, porque evita que la persona huya despavorida el primer mes. Exacto. Pero el salto progresivo hacia el 35% es lo que inyecta la masa crítica necesaria para que la bola de nieve crezca de verdad. Es como alcanzar el volumen de escape. La velocidad de escape frente a la inflación, sí. Pensemos que si se invierten 5 euros y se gana un 8%, estamos hablando de céntimos. Literalmente. Que no te sacan de pobre. Esos céntimos jamás podrán compensar el 3,5% de inflación que está devorando silenciosamente los miles de euros que siguen paralizados en la cuenta del banco. Es matemática básica. Efectivamente. Sin embargo, cuando el volumen invertido alcanza ese 35% de la capacidad de ahorro constante, la rentabilidad absoluta generada por el mercado comienza a ser lo suficientemente grande como para cubrir e incluso superar la pérdida adquisitiva del capital total. Ah, claro. Es justo en ese umbral del 35% donde la maquinaria del interés compuesto finalmente logra neutralizar al ladrón invisible. ¡Qué maravilla! ¡Cómo cuadra todo! Y así es como todas las piezas de este sistema terminan encajando a la perfección. Sí, es un plan muy sólido. Pues hagamos una rápida recapitulación del recorrido que nos han marcado las fuentes hoy. Primero, la toma de conciencia. Entender que el banco no es una caja fuerte de acero, sino un bloque de hielo derritiéndose. Y que la inflación roba poder adquisitivo sin alterar jamás el saldo de la pantalla. Eso es. Segundo paso, puentear nuestra propia biología y nuestros miedos con ese peaje de aprendizaje del 5%, lo que llamaban la prueba para ganar confianza. Fundamental esa fase. Tercero, ensamblar la herramienta, usando una plataforma como MyInvestor para crear una cartera 60-40, usando el motor global de la renta variable y el freno de mano de los bonos para mantener la volatilidad, pues rondando un tranquilo 9%. Muy asumible. Cuarto paso, blindar la mente con esa higiene visual, cerrando la puerta del horno y mirando solo 4 veces al año. Para no volverse loco. Exacto. Y quinto, el escalado progresivo hasta alcanzar ese mágico 35%, donde las matemáticas finalmente juegan a favor y derrotan a la inflación. Es un diseño conductual sumamente preciso. O sea, transforma un colosal problema macroeconómico, que es la pérdida de valor del dinero fiat, en una serie de micropasos totalmente digestibles. Muy accesibles para cualquiera. Claro, porque prioriza la constancia humana a lo largo de décadas por encima de buscar la perfección matemática a corto plazo, que casi siempre acaba en abandono. Y para cerrar nuestra inmersión de hoy, y basándonos en esta paradoja de lo que nuestra mente considera prudente, hay una pregunta obligada para llevarse y reflexionar con calma.
A ver qué nos dejas hoy. Hemos empezado viendo cómo dejar el dinero quieto en el banco parece la decisión más segura del mundo, cuando la cruda realidad matemática es que garantiza un fracaso del 50% a largo plazo. Y yo creo que esto trasciende por completo las finanzas. Totalmente. O sea, ¿qué otras grandes decisiones vitales o profesionales estamos tomando ahora mismo porque parecen seguras y nos mantienen en la ansiada zona de confort, pero que en el fondo esconden una lenta y garantizada depreciación a largo plazo? Uf, qué gran reflexión. Es que da que pensar. ¿Acaso nuestra intuición más básica sobre lo que significa realmente el riesgo está completamente estropeada? Pues es muy posible que lo esté, la verdad. Agradecemos enormemente a quienes nos han acompañado a lo largo de este análisis a fondo. Dejamos esa pregunta abierta para la reflexión silenciosa sobre nuestras propias barreras invisibles. Hasta la próxima inmersión.